Hola, mi nombre es Andrea y hoy vamos a entrevistar a profesionales y aquí tenemos a... Naily Barrera. Ok, Ana, te voy a hacer unas preguntas y tú me vas a contar tu experiencia, un poquito de todo, ¿va? ¿Cómo te describirías como fisioterapeuta deportivo en tres palabras? Empática, analítica y pues la última orientada a objetivos. Ok, la siguiente pregunta sería, ¿qué te gusta más, prevenir lesiones o rescatar deportistas ya lesionados? Son diferentes, sin embargo creo que desde mi punto de vista se vuelve más un reto personal el recuperar a pacientes ya lesionados, aquellos deportistas que les interesa regresar ya a su actividad deportiva. Ok, ¿cuál es la lesión más común que ves en deportistas? Varía mucho de deporte a deporte. En beisbolistas es común lesiones en el hombro o en el codo. En los que corren es más común desgarres o esguinces de tobillo. Entonces realmente va a depender del tipo de deporte al cual se estén dedicando. ¿Y cuál ha sido la forma más chistosa o inesperada en la que alguien se ha lesionado o lastimado en ese sentido? Una chica una vez llegó porque tenía un dolor en el pie. Entonces, en su historia comentó que se había bajado únicamente a comprar tortillas y en el proceso de bajarse se dobló el tobillo y se lo terminó fisurando. ¿Algún paciente que llegó diciendo solo es una molestia y terminó siendo algo más serio te ha tocado? Sí, muchas veces, más de lo común o más de lo que se cree, muchas personas consideran que una molestia es algo normal del día, pero realmente al normalizarlo se puede ir complicando y llegar a ser algo muchísimo más serio. Ok, ¿y nos podrías contar uno de ellos? Por ejemplo, una paciente que hacía gimnasio pensó que tenía un dolor común en la rodilla por la activación física, por el sobreesfuerzo, estaba haciendo una rutina de cuádriceps, entonces creía que el dolor era normal de su rodilla, pero realmente se había lesionado un ligamento. Entonces estaba en el proceso de si iba a ser pues recuperación con fisioterapia, porque se pidieron estudios de imagen y todo. Para su buena suerte no fue tan malo, sí podía salir con fisio, pero tardó demasiado en salir en el proceso. Y cuando alguien llega con un esguince de tobillo, ¿qué es lo primero que evalúas? Primero se tienen que valorar cómo se ve el tobillo para poder determinar si es un primero, segundo o tercer grado. En caso de ser necesario se tienen que mandar estudios de imagen, lo cual sería un ultrasonido para ver si solo hay cierto daño en el ligamento o en los ligamentos o hay una ruptura total. Entonces hay muchos signos y síntomas que van a determinar igual lo que nos comenta el paciente para determinar pues, en qué grado se encuentra y cuál va a ser el proceso a tratar. Ok. Y en una lesión de rodilla, ¿siempre es culpa del ligamento o muchas veces es por falta de fuerza de otra zona de otro ligamento muscular? No necesariamente siempre va a ser culpa del ligamento, a veces sí el paciente o la paciente tiene cierta debilidad muscular y eso puede estar generando algún tipo de alteración o algún tipo de lesión en la articulación. Entonces, dentro de la fisioterapia deportiva también se tiene que trabajar mucho el ejercicio para fortalecer como tal toda la zona. Ok. ¿Y tú cómo decides cuándo un deportista está listo para volver a jugar o a su rutina, entrenamiento? Esa es la parte más divertida, meter su actividad deportiva dentro de las sesiones de fisioterapia. Obviamente primero se inicia con ejercicio terapéutico específico, se empieza a ir viendo cómo va evolucionando igual con el tratamiento en cuanto a agentes físicos y después se mete la parte del gesto deportivo, el cual lo ideal es literal recrear o poder hacer actividades que estaría haciendo en su deporte, ya sea beisbolista, ya sea que juegue fútbol o cualquier otro tipo de deporte. Entonces lo interesante es que recree esas actividades que realiza. Claro. ¿Y cómo dirías que entrenar con dolor te hace más fuerte o te lesiona más? ¿Tú cómo lo describirías? Te lesiona muchísimo más. Entrenar con dolor nunca va a ser normal. Sentir una incomodidad o una molestia nunca va a ser algo normal. Entonces, en vez de seguir entrenando de esa manera, lo ideal es atenderte, ir al fisioterapeuta y que entonces ya después de que estés completamente recuperado regreses a tu actividad.
¿Y tú crees que el gimnasio mal supervisado está creado para pacientes con el sedentarismo? Sí, sobre todo el gimnasio es lo que actualmente nos ha traído a muchos pacientes, el no estar supervisados o no tener una rutina adecuada o el cómo se realizan los ejercicios está generando mucho paciente lesionado o consideran ellos mismos que es por el ejercicio y a la larga se va volviendo algo peor, algo que va a tardar muchísimo más en sanar, en recuperarse y poder regresar a su actividad. Entonces lo ideal siempre va a ser estar acompañado de alguien que sepa sobre el gimnasio y que te pueda asesorar en cuanto a tus ejercicios y tus rutinas. Hola, mi nombre es Andrea y vamos a hacer entrevista a profesionales y aquí tenemos a... Ira Martín. Mucho gusto, Iram. Mucho gusto, Andrea. Te voy a hacer unas preguntas y tú me vas contando tu experiencia en este ámbito de fisioterapia. Me ¿Va? parece perfecto. Bien, vamos a empezar y cuéntame, ¿qué tipo de paciente es el que más disfrutas tratar? ¿Alguna patología en específico, alguna área? Pues normalmente me gusta tratar con personas adultas jóvenes o adultas no mayores, porque puedo meter mucho ejercicio. Entonces habitualmente batallo un poco con personas que son adultas mayores para meter ejercicio más pesado, más que nada por miedo, porque yo creo que sí podrían hacerlo. Ok. ¿Y qué es lo que más te ha tocado? Mm, Me ha tocado de todo. He trabajado en esto mucho tiempo, entonces llevo más de 12, 13 años tratando pacientes, pero creo que si tuviera que elegir un top 3 podría ser zona lumbar en general, para no hablar de lesiones específicas, eh, cervical, hombro, rodilla. Ok. Entonces, bueno, tobillo porque hay muchos 15, ¿no? Pero pues en general lo clasifico en zonas porque pueden haber luxaciones, fracturas, etcétera. Pero más o menos es como las zonas que más me ha tocado tratar. Ok, muy bien. ¿Y te consideras una persona que trabaja más manual o más funcional o que sea más tecnológico el enfoque en el que tú trabajes? Me gusta variar porque me encanta todo el tema de la electroterapia y pues en general el equipo terapéutico, pero también me gusta, por ejemplo, el trato con ejercicio, función seca, estiramientos. Creo que hay que adaptar el tratamiento a la lesión y no viceversa. Entonces, o sea, el tratamiento tiene que ir enfocado tanto al objetivo del paciente pues, como al objetivo que requiere ganar rango de movimiento y así. Y pues cada ejercicio, terapia, tiene un final o un objetivo diferente más que nada. Y así como a ti te gusta tratar con personas no de jóvenes adultos, no tan adulto mayor, ¿cómo es cómo trabajas? O sea, ¿cómo te enfocas más en la parte de ejercicio o más en lo de electroterapia, corrientes, entre otras cosas? Mm, Pensaría más en, o sea, preguntarle al paciente sus signos y sus síntomas para definir con qué empezar, ¿no? Si habitualmente yo como lo manejo, pues si el paciente ya va muy bien, empezar directamente con ejercicio y dejar al final electro, porque pues ya no lo necesita tanto, ¿no? O un paciente postquirúrgico, por ejemplo, o sea, realmente esa articulación va a volver a moverse únicamente con ejercicio. Lo demás es control de signos y síntomas, pero pues el objetivo es mover, entonces el ejercicio es como lo más importante. Ok, bien. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, ¿cuál ha sido la excusa más creativa que te han dado para explicar una lesión en todos estos años que llevas de experiencia? Pues mira, he tenido miles de pacientes, pero creo que ahorita el que se me viene a la mente es en una ocasión un chavo joven, bastante grande, más o menos de 2 metros, tanto de alto como ancho, ¿no? O sea, estaba muy fuerte, o sea, se veía un tipo muy grande. En una, en un Hulk. En una borrachera se le ocurrió que era buena idea
intentar levantar un coche. Ok. Entonces, pues al intentar levantarlo, Ujú. sintió un dolor en la espalda, que en ese momento con la borrachera, pues como que pudo pasarlo medio Mucho alcohol en el desapercibido. sistema. Sí, se pasó. Y pues lo único que compró fue que al día siguiente sí le dolía insoportable la espalda, ya entre la cruda yo creo y el dolor. Y al final con resonancia magnética y todo, tenía, no me acuerdo si una o dos hernias discales en L4, L5 y pues era una persona muy joven, 20 tantos años, 25, 26 años. Ujú. Pero pues, ajá, ya con eso ya tuvo un problema que me iba a tardar en solucionar. Y pues esa fue su excusa, ¿no? Quise Ujú. levantar un coche porque pensé que podía, bajo las influencias del alcohol, ¿no? El alcohol, con alcohol y ganó una hernia. No quiero cargar un coche con mucho alcohol en el sistema. Ok. ¿Alguna vez un paciente llegó pensando que necesitaba cirugía y terminó resolviéndose solo con terapia física? Sí, sí, sobre todo, a pesar de que no estoy peleado con la cirugía, creo Claro. que es una forma muy buena para tratar ciertas lesiones. El paciente vino diciendo, no quiero cirugía porque igual era un problema de columna. Y me dijo, no importa el tiempo que nos llevemos, o sea, yo resuelvo esto sin cirugía, no quiero cirugía. Y recuerdo muy bien, era pues un señor ya grande, eh, este, director de una escuela, pero de plano él, como siempre el tema de columna va de la mano con que, ¿qué pasa si sale mal? ¿Me voy a quedar inválido? O sea, que realmente el término correcto debería ser persona con discapacidad, ¿no? Pero pues ajá, la forma en la que los pacientes lo refieren sería de esa, ¿no? No quiero quedar en silla de ruedas, etc., etc., etc. ¿No? Entonces, pues lo intentamos, sí tardó, no fue un proceso sencillo, pero tenía dos abombamientos y una hernia discal Ok. ya bastante protuberante. Y salió, pero sí me tardó como en tratamiento, como unos 3 meses y medio, 4 meses, obviamente con tratamiento farmacológico, ¿no? Pero pues sí, sí, sí se logró sacar, él logró su objetivo que no quería cirugía, pudo seguir su vida diaria como habitualmente lo hacía y pues se recuperó. Ok. Sí, hay quienes sí tienen esas dos opciones, ¿no? Como que tanto la cirugía como la terapia, pero la primera es como que evitar la cirugía, ¿no? Y Sí, hay unos quienes definitivamente no. sí, yo creo que a menos que el objetivo sea jugar algún deporte a un alto nivel profesional o lo que sea, creo que es inevitable la cirugía. Pero pues quizá para hacer labores de la vida diaria podrían llegar a solucionarlo con terapia. En un dolor de rodilla al subir escaleras, ¿qué estructuras suelen estar involucradas? ¿Tú cómo lo describirías? Pues subir escaleras es una cadena muscular completa y articular. Puede ser cadera, rodilla, tobillo. Pues depende mucho de lo que siente el paciente, ¿no? Pero pues habitualmente es rodilla. Ujú. Entonces sí pasa que es cadera, ¿no? Pero habitualmente es rodilla o tobillo. Depende del problema en sí. ¿No? Pero pues zona habitual por subir escaleras, rodilla. Pero pues necesita valoración pues, para saber exactamente qué es lo que está doliendo. ¿Te han tocado pacientes así? Con ese caso, Sí, subir, a veces es curioso, dicen, me duele subir, pero no me pero duele no bajar. bajar. Entonces, ya sabes que podría ser un tema en la patela, ¿no? Que está rozando con fémur. Digo, haciendo así como hipótesis, ¿no? Ujú. Pero, ajá, o me duele bajar, pero no me duele subir. Raro igual. O me duele hincarme, ¿no? Pero no me duele estar de pie. O sea, hay varios signos y síntomas Ah, que dan una idea de dónde podría estar el problema, pero pues no se puede exentar la valoración pues para saber realmente qué es. claro. A mí me tocó una paciente que al bajar escaleras le dolía el pie, pero lo subía bien. Cosas muy,
variantes. Sí, varía del cuerpo de cada persona. Exacto. Ok, en una cervicalgia como por oficina, ¿qué errores posturales se encuentran más? Pues siempre es altura de la silla, altura del escritorio, posición al momento de colocar hasta la mano en el mouse, porque pues, luego tienen problemas en muñeca. Puede ser encorvarse demasiado, problemas cervicales, ¿no? Pero pues esos son los habituales. ¿Y dónde causa dolor? Pues, pasar mucho tiempo sentado puede dar dolor de zona lumbar, cervical, pues muñeca para la gente que hace home office o la gente que en sí trabaja mucho tiempo en la computadora, ya sea en oficina o en casa. Ok. ¿Qué haces diferente cuando hay dolor, pero ya es un dolor muy crónico? Depende igual de la lesión. Voy a hablar, por ejemplo, de un- una fractura, ¿no? Entonces, una fractura que no fue atendida, eh, pero ya tiene quizá hasta, me ha tocado hasta de un año de evolución, ¿no? Que no llevaron terapia, solo se quedaron con la inmovilización y ya, pues muchas veces hay pérdida de masa muscular. Entonces eso no les permite ni ganar rangos de movimiento, ni hacer sus actividades de la vida cotidiana, que es, o sea, cosas quizá para otras personas sanas sencillas, ¿no? Pero pues yo creo que varía, o sea, la mayor variante en un problema crónico no atendido en ese caso sería implementar mucho ejercicio para ganar masa muscular, para estabilizar y pues para fuerza. Entonces, más que quitar el dolor, porque posiblemente no habría dolor. Claro. Y cuando ya es un deportista o alguien que está activo en esa parte física, digamos, y tiene algo crónico, ¿crees que es más fácil retomar sus actividades o ganar fuerza, masa muscular y todo eso? Con un deportista que uno que no. Ujú. Sí, porque existe la memoria muscular. Entonces, las personas que ya han practicado deporte con anterioridad tienen cierta ventaja sobre la gente que nunca ha hecho deporte. Entonces, aparte de que ya han hecho ejercicio, pues entienden mejor los ejercicios o algunos ejercicios ya los conocen, les sale mejor la técnica. Entonces, es un poco más tedioso para la gente que nunca ha hecho ejercicio regresar de una lesión donde necesita hacer ejercicio porque no lo conoce. Entonces, al no conocer el ejercicio, no solo hay que enseñarle el ejercicio, sino en la técnica que lo haga bien y que paulatinamente vaya haciendo con fuerza Ujú. o con cargas de peso, dependiendo de la lesión. Entonces, sí, definitivamente es Influye más fácil mucho. para un deportista. Bien. ¿Y tú cómo trabajas una lesión de hombro que lleva pues meses sin que haya un buen resultado, sin que mejore? Yo trabajo mucho el manguito rotador, Ujú. independientemente de si es deportista o no, porque el manguito rotador es un estabilizador de hombro muy importante. Yo diría, pues, el más importante en todas las funciones del hombro, porque un hombro necesita ser muy móvil, ¿no? El hombro tiene todos los movimientos, flexión, extensión, abducción, rotación interna, rotación externa, todos, ¿no? Entonces, eh, y casi en todos se involucra el manguito rotador. Entonces considero que no tratar el manguito rotador sería un error en una lesión de hombro, porque sí o sí hay que trabajarlo y quedarnos con ejercicios para deltoides o para bíceps o para pectoral. Yo creo que esos ejercicios yo los haría complementarios. Me enfocaría meramente en el manguito rotador. En todos esos movimientos. Sí, ya después de haber ganado rangos de movimientos y Ujú. fuerza, Algo más vería, extremo. exacto, vería involucrarme en otras musculaturas, pero creo que la más importante en el hombro es manguito rotador. Ahí empezarías tú. Definitivamente. Obviamente hay que valorar, ¿no? Pero Ujú. pues Previo a eso. yo me iría muy, hacia ciegas de que el manguito rotador necesita fuerza. Sí. Es algo muy común. Muy común.
está dentro de mi top. Top 5, 3. Mi top, sí, top 3 yo creo. Ok. Oye, ¿y tú qué dices de las bajas? ¿Realmente ayudan o debilitan la musculatura? ¿Tú qué opinas acerca de esto? Ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? O Ok. sea, ni usarlas todo el día, ni no usarlas para nada. Creo que todo existe por algo, ¿no? Entonces, nada más no abusar al usar, por ejemplo, si ya está una persona capacitada para hacer ciertos movimientos, no necesita la faja porque va a debilitarlo, ¿no? Pero si es incapaz de hacer ciertos movimientos, pero le ayuda a completarlos y es parte de un proceso donde lo va a ir dejando, ¿no? Adelante, ¿no? O sea, siempre hay que pensar que es una ayuda para salir de la lesión y no algo que se lo tenga que quedar permanente, ¿no? O sea, para Ujú. toda la vida, exceptuando ciertas situaciones, ¿no? Pero creo que debería ser un complemento en lugar de algo de por vida. Ok. Y en el gimnasio, ¿tú qué opinas de esas fajas? ¿Tú crees que es bueno que lo usen apenas empezando o ya, o tú crees que sea necesario? ¿Tú qué opinas acerca de eso? Yo gimnasio nunca he usado faja, la verdad es que creo que si necesitas faja para hacer gimnasio o no tienes la fuerza para cargar el peso o no tienes la estabilidad para hacerlo o no tienes la técnica para hacerlo, entonces yo sí les diría a las personas que no la usen si están cargando poco peso y les duele la espalda, algo están Ajá. haciendo mal. Algo están haciendo mal, estás cargando poco peso, te duele la espalda, pues algo estás haciendo mal. La técnica, ¿no? Eh, Algo común en el exactamente. gimnasio, ¿no? Entonces, uno puede observar en el gimnasio muchas personas haciendo malabares por intentar sacar un poco más de peso en lugar de hacerlo bien, ¿no? Ujú. Y que tengan mejores resultados. Bien, vamos con la última pregunta, que sería, ¿la mala postura es el culpable del dolor o está muy sobrevalorado? La postura es algo que el cuerpo se va acostumbrando a ella, ¿no? Entonces yo creo que cambiar posturas a las que, o sea, creo que no hay un formato específico para la postura de todos, o sea, que todos tengan que regirse, de que todos tienen que ser simétricos en ambos lados, no, creo que, creo que todo es depende, ¿no? Entonces, todo depende de ciertas situaciones y siempre cambiar posturas va a dar dolor, aunque sea cambiarlo de una que se considere mala postura a una mejor postura, siempre va a causar dolor porque no está acostumbrada la persona a estar en esa posición. Entonces se va a sentir incómodo, no lo va a hacer, necesita ganar tono, masa muscular para mantener Yo en esa estos momentos. postura. Entonces creo que sacar el cuerpo de su zona de confort va a dar dolor, pero creo que es mejor que mantener una postura errática, ¿no? Al final no hay un, una postura perfecta. Creo que cada uno la Se adapta. hacemos, claro, cada uno la hacemos a nuestra forma de movernos, a nuestra masa muscular, nuestra altura y nuestra morfología en general. Pero, o sea, creo que hay que manejarlo, sobre todo si hay temas de debilidad muscular, ahí es una mala postura. Entonces, si tiene suficiente masa muscular, buen tono y se mueve bien, creo que tiene una postura correcta dentro de su esquema corporal. ¿Y tú cómo te consideras que tienes una buena postura o más o menos? Más o menos. Pues Porque todos pecamos, ¿no? ujú, Entonces, pero el chiste es ser consciente. Cuando uno peca en la forma de postura pues darle solución. ¿y lo has mejorado o lo has empeorado? Lo intento. Yo tuve mala postura cuando caminaba, cuando estaba de pie, igual cuando me sentaba, pero sin embargo, la mejoré. Sí. Todo se puede mientras uno Ujú. sea consciente de los movimientos que hace. Sí, claro. Pues bueno, Bueno, son todas las preguntas. Muchas gracias hasta luego. y nos vemos. Bye. Hola, mi nombre es Andrea y seguimos entrevistando a profesionales de fisioterapia. Y aquí tenemos a... Iván Toledo, mucho gusto.
Mucho gusto, Iván. ¿Estás listo para unas preguntas? Listísimo. Bueno, bien, vamos a empezar con la primera. ¿Qué es lo que más te inspira en trabajar con adultos mayores? Lo que más me inspira de trabajar con ellos es cumplir sus objetivos. Realmente los adultos mayores, cuando les preguntas al principio qué es lo que les gustaría volver a hacer, muchas veces sus respuestas son muy, por decirlo de una forma, bonitas, porque muchas veces te dicen quiero volver a jugar con mis nietos, o quiero agacharme para hacer cierta cosa, quiero, no sé, a veces hacer ciertas cosas que son simples para nosotros los jóvenes, para ellos se hace un reto. Entonces cumplir esos retos para ellos se me hace algo interesante y muy bonito de verlos cumplir. Ok, ¿es un área de tus favoritas? ¿Es un área? El área geriátrica es mi área favorita. Sí, me gusta mucho trabajar con adulto mayor. ¿Con cuántos adultos mayores has trabajado? ¿Sabes o ya perdiste la cuenta? No, ya perdí la cuenta. Sí, estuve 8 meses en un asilo. Entonces en ese asilo habían más de 100 abuelitos. Ok. Entonces sí, ya perdí la cuenta. ¿No te encariñaste además? Sí. Es imposible, es inevitable. Es imposible ¿no sí crees? no encariñarse con ellos, son muy bonitos. Ok. ¿Cuál es el mito más grande sobre el envejecimiento y el dolor? Algo muy común. Hay muchos mitos sobre el envejecimiento. Yo creo que uno de los más como famosos, por así decirlo, es que el envejecimiento conlleva enfermedades. Por ejemplo, hipertensión, diabetes, pérdida de músculo después de cierta edad. Y no es cierto. O sea, pueden crecer, bueno, envejecer de forma sana sin tener que llegar a tener estas enfermedades, sin tener que llegar a perder músculo. Todo esto va a depender del estilo de vida que lleven. Si llevan una vida sedentaria, evidentemente van a llegar sin músculo. Se va a presentar lo que es la sarcopenia y va a empezar a haber pues, pérdida de masa muscular. Pero si llevan una vida con ejercicio, o sea, una vida activa, pues no va a llegar a esto. Claro. ¿Te ha tocado mucho de esto? Sí, mucho adulto, pues con enfermedades previamente diagnosticadas, sí, muy común. ¿Cuál es la que te ha marcado más? ¿Alguna de ellas? ¿Alguna experiencia con adulto mayor? Ajá, que tenga alguna enfermedad o algo que te hayan dicho de que hasta los mismos familiares digan de que lo ven difícil. Sí, tenía una paciente que yo a ella la conozco desde que yo estaba muy chiquito, porque era abuelita de un amigo. Entonces, pues me vio crecer prácticamente esta señora. Y siempre fue una señora muy amable, muy linda con nosotros, me trató como otro nieto, por así decirlo. Entonces, bueno, pues le perdí el hilo a esta señora, porque pues, cada quien hizo su vida, evidentemente. Y cuando me contactaron para poder verla, ella tenía demencia con cuerpos de Lewy. Entonces, pues en área cognitiva está muy perdida, ya no puede ni siquiera hilar una conversación coherente. Y igual en la parte física está muy deteriorada. Entonces ver a una persona con la que yo crecí, que yo pues la vi de pequeño, ya verla en este nivel de pues avanzado de deterioro, fue algo impactante de ver y difícil. Ok. Cosas muy difíciles. Sí, realmente sí. Ok. ¿Alguna u otra historia que te haya marcado aparte de esta? Sí, cuando estuve en el asilo, había una paciente con la que yo me encariñé mucho. Yo la atendía, me acuerdo, lunes y miércoles, o lunes, miércoles y viernes, algo así. Pero sí era bastante frecuente que yo la veía. Entonces, esta señora era, pues, reposo prolongado, había que hacer mucha movilización, intentar ganar fuerza, pero sí ya estaba muy deteriorada la señora. Me acuerdo que yo la estuve atendiendo como 4 meses. Entonces, 4 meses, verla 3 veces a la semana es bastante frecuente, le agarré cariño, la señora platicaba mucho, era muy linda. Un día la atendí un viernes y lunes me tocaba volver a atenderla, tuve que regresar al asilo. Cuando ya le tocaba su hora de atenderla, me dijeron que ya había fallecido la señora. Bueno, ¿tú qué opinas acerca de las enfermedades o discapacidades neurológicas como el Alzheimer, el Parkinson, la demencia o entre otras? ¿Cómo crees que si es buena la fisioterapia en esa parte y tú cómo lo trabajarías o si te ha tocado trabajar en eso? ¿Tú qué opinas? Pues mi opinión en este tipo de enfermedades es que, por ejemplo, cuando son enfermedades que ya llegan a nivel cognitivo como la demencia, pues más que nosotros curar o sanar esta enfermedad, Claro. podemos entrar en el área preventiva o en el área
pues más que nada para que no siga progresando esta enfermedad. O sea, sí trabajar, pues ejercicio, pues, ahora sí cognitivo, por así decirlo, o sea, juegos, memoramas, ese tipo de cosas, para que la enfermedad no siga progresando y no se haga más grave, o si se va a hacer más grave, que no sea tan rápido el deterioro. Claro. ¿Y tú crees que solo la parte cognitiva o igual va de la mano con una parte de actividad física? También tiene que ir de la mano, sí, con actividad Porque física. a final de cuentas se está trabajando la memoria, ¿no? Exactamente, la coordinación, ese tipo de cosas. Exacto. Muy bien. ¿Alguna situación graciosa que te haya enseñado como que algo importante mientras das terapia o algún paciente o algo así? Pues específicamente con adultos mayores, no siempre creerles al 100 lo que te dicen, porque a veces el adulto mayor, ya tendrán sus razones ellos, a veces no te dicen la verdad. No Cuando te les das cuenta preguntas, completa. exactamente, no te cuentan completa la verdad. Tú les puedes preguntar, ¿hizo esos ejercicios en casa? Y ellos te van a decir que sí. Entonces, había un paciente en el que yo siempre le preguntaba lo mismo, si hacía los ejercicios en casa. Y él me decía, sí, siempre sí los hice, siempre sí los hice. Hasta que un día, creo que su hija estaba de vacaciones y lo acompañó a terapia. Y le volví a preguntar, ¿hizo sus ejercicios en casa? Sí, me dice. Y su hija lo quemó y le dijo que no. O sea, me comentó a mí que no, que realmente no estaba haciendo ejercicios en casa, que se la pasaba sentado. Y pues ahí la respuesta era porque tal vez su recuperación no era tan rápida como yo esperaba. Claro, así son. Ok. Cuando un adulto mayor deja de caminar después de la cirugía, ¿por dónde empezarías el tratamiento? Pues, primero que nada, valorar lo que es movilidad, fuerza, signos vitales. Y ya viendo que esté todo en orden, pues yo empezaré a trabajar más que nada primero movilizaciones para ganar rango de movimiento, movilizaciones pasivas, luego activo-asistidas, luego activas. Luego me enfocaría en ganar lo que es un poco de fuerza en general, miembros inferiores y miembros superiores y el core. Una vez que ya haya un progreso en esto sería siempre en cama, acostado, hasta donde me lo permita él. Ya luego trabajaría así en sedestación, que el paciente se siente, y trabajar ahí el control de tronco, igual que ya ejercicios con más movilidad, ejercicio también isométrico. Y obviamente pues tendría unas semanas con este protocolo, por así decirlo. Y ya lo último que metería, o las últimas fases, sería trabajar con bipedestación asistida. O sea, por ejemplo, aquí en la clínica contamos con lo que son las barras. Entonces trabajaría lo que es en barras para que él pueda pararse y estar agarrado de algo que se sienta seguro. Ya trabajando esta fuerza pues más dinámica, donde se pueda parar y se pueda mover, ya trabajaría lo que es la reeducación en la marcha. O sea, pues enseñarle, ahora sí que caminar, por así decirlo, de nuevo. Ok. ¿Y actualmente tienes algún paciente en ese caso? Sí, justamente tengo una paciente que ella es de reposo prolongado, tuvo una prótesis de cadera, entonces estuvo más de un año en reposo prolongado. Su hijo cuando vino dijo que quiere que vuelva a caminar. Claro. Entonces estamos intentando en eso. Apenas recientemente intentamos que esté en bipedestación asistida. ¿Y Sí. cómo va? Bastante bien, la verdad es que es un proceso muy bonito. Un poquito tardado, pero muy bonito. Me gusta mucho ver esa recuperación. Sí, avance. Sí, la paciente justamente es muy agradecida. Entonces siempre te dice como que espero que sí logremos volver a caminar, muchas gracias. Entonces muy bonito, muy bonito. Ok. ¿Y tú cómo trabajas el equilibrio en alguien que tiene pues ese miedo a caerse? Claramente cuando las personas pasan mucho tiempo en una sola posición y ya dejan de estar de pie, o incluso no estar sostenidas o tener una protección, una ayuda funcional o entre otras cosas, es mucho más un miedo a que lo puedan lograr, ¿no? ¿Tú cómo lo trabajas? Pues primeramente lo que es la educación al paciente. O sea, explicarles lo que tienen, qué es lo que presenta su patología, explicarles cómo es la recuperación de la patología, para que ellos entiendan el por qué estamos haciendo algo al principio y después vamos a pasar, por ejemplo, a trabajar equilibrio, que es lo que me preguntaste. Entonces, si es un paciente que le da miedo, no sé, pararse un pie, le explicaría que tenemos que ganar fuerza al principio, porque los músculos son los que nos van a ayudar a la estabilidad, todo esto.
Y ya cuando vayamos, ahora sí, a hacer el ejercicio en donde tenga que implicar la parte de estabilidad, inspirar confianza. O sea, acompañar al paciente a hacer el ejercicio, obviamente primero asistido, poco a poco irlo soltando, darle apoyos a él, por ejemplo, que ponga las manos en la pared, que ponga las manos en la barra, que progresivamente se vaya soltando. Eso es lo que más les ayuda, o lo que yo he visto que les ayuda, el ir muy progresivamente. En que confíen en ti. En que confíen en ambos, tanto en mí como en sí mismo. En sí mismo. Exactamente. Es algo que va de la mano. Oye, ¿y crees que es posible recuperar la fuerza después de los 70 u 80 años en cualquier cosa que se presente? Sí, sí, definitivamente sí. Justamente la paciente que te acabo de comentar es un claro ejemplo de eso. Ella cuando llegó no podía ni levantar los brazos, ahorita ya tiene la fuerza necesaria para cargar pesitas, para mover los brazos, algo tan simple como es eso, mover los brazos. Entonces sí, el cuerpo responde súper bien al ejercicio de fuerza. ¿Tú Sí, crees que la edad sea un factor? Para nada. ¿Verdad Para que nada. no? No. Ese es un mito. Sí, sí, definitivamente. Algo que todos piensan que la edad es un factor, pero no lo es. ¿Y cuánto influye la familia en el proceso de rehabilitación de estas personas? ¿Tú crees que, bueno, supongo que ha tocado, ¿no? Que hay unos que sí se involucran mucho, hay quienes no les importa y hay quienes de verdad no les importa que no acuden a fisioterapia? Sí, yo creo que influye bastante, o sea, más en el adulto mayor, porque el adulto mayor pues no tiene la independencia a veces para ir solo a su cita de fisioterapia, por ejemplo. Exacto. Y ponle que la familia sí lo lleva a fisioterapia, pero no se queda solamente en lo que hacemos en el consultorio. Al final, un día tiene 24 horas y lo que hacemos en terapia pues es una hora, hora y media, como mucho. Entonces nos quedamos a veces cortos con lo que podemos hacer y tenemos que dejar instrucciones para que ellos hagan en casa. A veces, por ser adulto mayor, necesitamos que haya una ayuda con el familiar, que el familiar ayude a hacer el ejercicio con el paciente. Y si el familiar no está en la disposición de ayudar y nada más lo deja con lo que hacemos en terapia, el proceso puede ser extremadamente lento. Porque si nada más nos vemos una vez a la semana, por ejemplo, ¿qué va a estar haciendo los otros 6 días? 6 días. ¿no? Entonces sí influye bastante el acompañamiento del familiar con el paciente. Sí, claro que sí. ¿Y te ha tocado que hay quienes de verdad no les interesa? Sí, me ha tocado un poquito de todo. Tanto pacientes que sus familiares están allá sobre de ella porque ya quieren verlos bien. Sí, claro. Eso me toca mucho aquí en la clínica. O sea, que sí los quieren ayudar, que los ven, o sea, ven por ellos, los traen. Entonces, y preguntan, están muy pendientes de ellos, exactamente. Y por ejemplo, en un asilo, sí me tocó que el paciente prácticamente, pues en el feo estaba abandonado. Entonces no van, no lo ayudan, ese tipo de cosas. Ese es feo porque pues igual el paciente lo percibe y igual eso le da, ya entra el factor psicológico, entonces les da para abajo, ya no tienen ganas de hacer ejercicio y empeora, exactamente, empeora el proceso de rehabilitación. Ok, y vamos con la última pregunta. ¿Tú crees que muchas veces la dependencia se acelera por falta de intervención temprana? ¿La dependencia se acelera? Por falta de intervención. Sí, definitivamente, porque ahí entra justamente, como se le pregunta, la parte preventiva. Entonces, muchas veces no se acude a hacer fisioterapia o simplemente no adoptan un estilo de vida activo hasta que no se lesionan. Entonces, esperan a lesionarse, esperan algo más grave, exactamente, ¿no? Que hace algo más grave, lo dejan pasar y ahí se vuelven dependientes. Entonces, no llevaron ese estilo de vida preventivo en el que puedan hacer ejercicio, cuiden su alimentación, cuiden su salud en general y se vuelven dependientes a sus familiares. O sea, ya no pueden ser independientes porque no tienen la fuerza o tienen obesidad, entonces ese tipo de cosas. Y eso los desmotiva aún más. Exactamente. ¿No? De gente que es más independiente. Pues muy bien, Iván, sería todo de mi parte. Estamos aquí entrevistando profesionales y hoy nos encontramos con Andrea. Hola. Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Andrea, cuéntame, ¿cómo te describirías como fisioterapeuta pediátrico y qué te diferencia en tu forma de trabajar con niños? Mi experiencia, pues hice el servicio social en el CRIT y eso me ayudó un poquito a desenvolverme en ese ámbito y la verdad hacer algo más dinámico, ¿no? A través del juego, a través de, pues, o sea, muchos factores, porque pues a final de cuentas son niños y cosas que les termine llamando la atención.
¿no? Y conforme, o sea, se escucha así como el juego, pero son cosas que son como objetivos a final de cuentas para lograr cualquier actividad que se necesite con ese niño, ¿no? Y cuéntame, ¿qué es lo más retador y gratificante que te ha tocado con estos pequeños? Pues es un mundo de patologías, la verdad, y el tener tal vez a un niño con una discapacidad muy, muy severa, como que te quedas así de que, ¿y cómo le hago? O sea, o que sean muy poquitas cosas que se puedan trabajar con este niño porque pues tiene muchos factores que influyan o todo eso, pues tener que tener muchísima imaginación para poder trabajar, ¿no? Tal vez si el niño tiene un tono muscular muy, muy elevado, pues cómo vamos a trabajar para relajarlo, para que los papás igual estén conscientes de lo que se está trabajando y pues lograr a final de cuentas este objetivo, ¿no? O sea, no porque sea algo muy crónico o algo muy severo, no significa que no se pueda lograr o tener un pequeño avance en esto. Cuando hablas de esas cualidades, aparte del conocimiento profesional, teórico, ¿qué otras cualidades debe tener un fisioterapeuta pediátrico, a tu parecer? Mucha imaginación, tal vez mucha creatividad, mucho interés en los niños, o sea, literalmente mucho interés en trabajar con ellos, ¿no? Y que así como en las demás ramas de fisioterapia que tenemos esa conexión con los pacientes, igual tenemos que tener esa conexión con los niños, ¿no? Porque a final de cuentas, los niños igual, o sea, tienen ese apego, como con los papás, como los terapeutas. Hay niños que ni se van a dejar tocar y ni van a querer trabajar, y por eso a veces es como que muy importante involucrar a los papás, ¿no? Porque pues ellos están con ellos pues día a día. Así que como que tener este apego, esta iniciativa y saber qué es lo que le gusta al niño, ¿no? Para poder trabajarlo. Y en todo este tiempo que has trabajado con los niños, ¿cuál ha sido alguna experiencia graciosa o inesperada que te haya tocado con ellos? ¿Alguna experiencia? Pues tal vez como que no ir a más, ¿no? O sea, como que tener ese miedo mío pues a trabajar algo más extremo con los niños y pues ver como que se les hace más fáciles esas actividades y tener que involucrarlas claramente. Pues una vez me tocó como que trabajar con los niños con autismo y pues era como que buscar actividades que generen pues más fuerza, más interés a él, que sea algo más rápido, algo más dinámico, algo que no sea de que estar sentado y nada, ¿no? Que involucre todos sus sentidos. Y pues a este niño le gustaba mucho las pelotitas, ¿no? Y me acuerdo que estábamos jugando lanzar las pelotitas, pero eran como unos guantes que se pegaban, ¿no? Y pues yo no, o sea, a veces suelo tener el reflejo muy bueno y a veces no, que pues hasta hoy en día me pasa, que me dieron pues muchas veces con la pelota, así que es algo como que podría ser algo gracioso y algo loco que me ha pasado en eso. El niño te peloteó con Sí, el juego. pues sí, yo pensando que vaya arriba y va en otro lado y ya ves los niños felices riéndose porque pues le fallaste y ellos no. Y o sea, como que algo más dinámico, estar con los niños más dinámicos y más cuando te tocan casi adolescentes, o sea, buscar algo que de verdad los mantengas muy activos. Y es muy padre porque al final de cuentas se divierten y les genera como que esa diversión. ¿Y algún caso que te haya marcado emocionalmente con un niño por algún logro o algo que haya marcado diferencia en tu trato con él, en sus objetivos? Pues sí, o sea, que a veces pues digan que tal vez no pueda realizar la marcha o el control de tronco o algo en específico.
y, o sea, se lleva un tiempo, me tocó varias veces con varios niños realmente, que en sus diagnósticos los médicos decían que pues se tiene que trabajar solo movilizaciones, esto, lo otro, que va a ser muy difícil como que trabajar esta parte de que sostenga pues el tronco o que pueda realizar el patrón de la marcha, ¿no? Y ya luego como que pasa este tiempo y en sus objetivos, en sus planeaciones les tienen puesto que ya, o sea, sí son aptos para subirlos, no sé, al robot de la marcha o que ellos solitos vayan haciendo. Y la verdad, hay niños que les dicen eso de que no, va a ser muy difícil. Y no, ver que de verdad al tiempo los pasan a eso o que les pongan ese objetivo para que se trate y ver que estén teniendo ese patrón de marcha o ese control postural. Es muy bonito porque hasta los niños lo reflejan esa emoción, esa felicidad y a los papás igual. Y es algo que se me generó. O sea, sí te ha tocado papás que han venido pensando que lo que tiene su niño es algo muy severo y no es tan así. Sí, muchísimo. Perfecto. Cuéntame un poco, ¿cuáles son las señales tempranas que indican que un bebé podría necesitar fisioterapia? Desde que los niños literalmente pues nacen, hay que ver mucho como que sus movimientos. Claramente un bebé recién nacido sí va a tener ciertos movimientos, pero se le va a pasar tal vez mucho tiempo durmiendo o mucho tiempo llorando, aunque el llorar igual es un signo de alarma. Y con el transcurso de los días, pues los niños van generando este movimiento o adaptación al ambiente, ¿no? Y pues conocer eso o que sus movimientos sean muy pocos o el patrón que tengan, que siempre estén en una posición de flexión o extensión o que al momento de sostenerlos tengan muy débil la parte de la columna. O sea, todo esto va dependiendo de los meses, ¿no? Del desarrollo del bebé. Y hay muchos signos de alarma en este sentido. Y ahí es cuando a veces los papás se dan cuenta, o incluso desde que nacen, ¿no? Pero a veces es muy común que cuando nacen no se sospecha nada hasta en el crecimiento, ¿no? Hasta que vayan creciendo. Así que hay muchos signos de alarma en esto. Y por eso ahorita a muchos los llevan a estimulación temprana para que vayan acorde a la edad, ¿no? A la edad de los bebés y pues no vayan presentando tal vez estas dificultades o hayan otros temas. ¿Hasta qué punto crees que es normal, en tu perspectiva, que un niño tarde un poquito más en caminar o en gatear, por ejemplo? ¿Cómo consideras que, a pesar, pues no todos lo logran en las mismas fechas, ¿no? Pero ¿hasta qué punto es normal? Pues, o sea, como tú dices, no necesariamente al mes, que se dice, tiene que estar gateando, ¿no? Pero sí hay que ver que cumplan con estas, como que con estos protocolos, tal vez, no sé cómo llamarle a esto, que sigan esa guía, pero ya ver que, no sé, que el primero pues tiene que gatear, ¿no? Pero si pasan, no sé, más meses, que ya llega la edad del año, que es cuando normalmente ya deben de estar en la marcha y aún este patrón de gatear está ahí y no hay esta fuerza para gatear, pues hay como que tomar en cuenta todo eso, ¿no? Al igual que a la marcha a partir, pues si no estoy mal, antes del año empiezan a caminar unos niños, o luego al año y 3 meses, pero ya a los 2 años tal vez es como que algo no está bien ahí, que el niño pues ya no tenga este patrón de marcha. Como que ciertas posiciones o empiezan a tener la marcha, pero sin embargo están agarrados. Pero si no, pues sí son como que signos de alarma. Habitualmente, pues más o menos un mes podrían llegar, o sea, podrían haber niños que se adelanten, podrían haber niños que se atrasen, pero pues digamos que como tú dices, ¿no? Estaría dentro de un rango aceptable, ¿no? Sí, pero ya si sobrepasa eso, pues ya no.
son signos de la... Sí, perfecto. ¿Cómo trabajas con un niño que tiene retraso en el desarrollo motor? Ya que identificaste estos puntos de alarma, ¿no? ¿Cómo lo trabajarías? Yo sé que depende, ¿no? Pero pues vamos a ponerlo a caminar, ¿no? O sea, no han llegado a la marcha al año. ¿Cómo lo trabajarías? Pues trabajando como lo que si todo lo anterior tiene, ¿no? O sea, como que las posiciones, las transiciones, si hay fuerza al momento de pararse, o sea, en vez de ir enseguida a la marcha, como que trabajar estos anteriores, ¿no? Y tal vez enfocarnos un poco en la bipedestación para ver si hay la suficiente fuerza o equilibrio o esto en el tronco, ¿no? Porque pues es lo que nos va a ayudar a que pues el niño se mantenga de pie, ¿no? Y trabajando todo esto para que él tenga la pauta a iniciar el patrón de la marcha. A veces sí, como que, no sé, es como de que, ¿cómo vas a hacer este cambio de transición? Pero sí, al hacer un movimiento, enseguida se refleja el otro, ¿no? Y ir como que trabajando estas pautas antes de iniciar con la marcha, y ya poco a poco pues se va iniciando la marcha con asistencia o hay unos que eran como unas cangureras que ahí pues los meten y tú los vas guiando con tú mismo, tú eres la dirección, que vayan llevando los pies o incluso pues agarrando desde la pelvis, haciendo ese movimiento para que hagan el patrón. ¿Cuál consideras, desde tu perspectiva y tu experiencia, que son los errores más comunes que tienen los papás con sus hijos una vez que piensan que su hijo no está caminando, no está gateando? ¿Cuál consideras que es uno de los errores comunes? Como que no se dan el tiempo de analizar eso, de que si es normal que a su edad que tengan que estar caminando o no. Hay muchos papás que se desesperan, hay muchos papás que tal vez digan que pues no quiere caminar porque es flojo, o son como que esos errores, o como que los obligan o los agarran de manera incorrecta, que por eso a veces los niños suelen lastimarse. No los saben guiar como que de la manera correcta, o pues a veces del tipo de cultura, ¿no? El tipo de cultura que no están muy informados acerca de eso, de cómo debería ser una manera correcta de guiar a los niños a que tengan una buena marcha. Bueno, última pregunta. ¿Y qué opinas de las andanderas? Bueno, pues ha sido un tema de debate, la verdad, porque pues también yo me hacía esa misma pregunta. Es un tema, ¿por qué? Porque pues claramente los niños están en pleno desarrollo, en pleno crecimiento, y el adaptarlos a una postura claramente les va a perjudicar, a una mala postura mejor dicho, les va perjudicando pues conforme a su crecimiento. Y en la andadera, viéndolo a sí mismo, claramente dejamos caer como que la pelvis del niño y que tenga una posición abierta, algo que no es en parte normal de un bebé, ¿no? Que tenga la pelvis muy abierta, porque eso nos genera con el tiempo que tenga alguna lesión o que le perjudique el inicio de la marcha, o que tengan las rodillas o las piernas muy abiertas, o las rodillas hacia afuera o hacia adentro. Hay muchos factores, ¿no? Y el dejar caer y dejarlo en una sola posición, pues sí perjudica. Así que yo no estoy a favor de las andanderas, sino que dejar que los niños de verdad vayan creciendo a su ritmo, a su tiempo, que vayan generando sus posiciones, sus gateos, sus cambios de transiciones y el patrón de la marcha naturalmente, sin forzar a que caminen. Porque muchos, pues sí, ¿no? Es algo muy común que pues los papás estén en pleno desarrollo los bebés y digan, no, pues para que ya me cansó, para que sea algo de apoyo, los dejan ahí. Pero luego igual el no supervisarlos, que tengan accidentes,
entre otras cosas. Así que, pues... Sí, digamos, va un poco más de la mano también con la pregunta anterior, ¿no? Este es uno de los principales errores que tienen los papás por apresurarse de que ellos quieren que claro. camine, ¿no? O sea, poner a un niño en una andadera con 7 meses no le va a garantizar que al octavo mes va a caminar porque no está en su Exacto, pleno y hay algunos que desarrollo. lo ponen pues a temprana edad, antes de o mucho después de cuando ya no es, no, o sea, no es algo necesario en la vida de un bebé. Se puede trabajar de otras formas. Muy bien, pues muchas gracias, Andy. De nada. Entonces, por hoy sería todo y nos vemos en la siguiente cápsula. Bye.